Luces de neón iluminan La Habana mientras el dinero sucio fluía por cada rincón. Meyer Lansky, el cerebro de la mafia, convirtió la ciudad en el paraíso del juego y la corrupción, con la complicidad de Batista. Pero en 1959 todo cambió. Fidel Castro llegó al poder y el imperio de la mafia cayó. Lo que nadie esperaba era que la promesa de libertad se transformaría en una dictadura más dura y opresiva que la de antes. La Habana de los años 50, una ciudad atrapada entre el lujo y la oscuridad, entre la música que resonaba en sus calles y el dinero sucio que la sostenía. En el centro de todo, Meyer Lansky, uno de los mafiosos más poderosos y fríos de Estados Unidos, el hombre que vio en Cuba un lugar perfecto para expandir su imperio. Con la ayuda del dictador cubano Fulgencio Batista, Lansky transformó La Habana en la capital del juego y la corrupción en Latinoamérica. Esta es la historia de cómo la mafia convirtió a Cuba en su fortaleza y al mismo tiempo de cómo lo perdió todo en un instante. Lansky, de origen judío y con pasado duro en las calles de New York, había aprendido que el poder no estaba en las armas, sino en el dinero y las conexiones. Y Cuba, con su necesidad de inversiones y su cercanía a Estados Unidos, le ofrecía el terreno ideal. Cuando en 1952 Batista tomó el poder en un golpe de Estado, Lansky aprovechó la oportunidad para proponerle un negocio que sería beneficioso para ambos. Batista le concedió a Lansky permisos para abrir casinos y clubes, y a cambio, el dictador recibiría su parte de las ganancias. Así, en solo unos años, Lansky estableció una red de casinos, bares y hoteles, mientras Batista acumulaba fortunas. En 1955, el Hotel Nacional abrió las puertas de su casino y pronto otros sitios en La Habana siguieron su ejemplo. El dinero fluía y con él, las mafias se adueñaban de cada esquina de la ciudad. Pero esto no era solo un negocio, era un espectáculo. Cada noche, los turistas se deslumbraban con las luces, los shows de lujo, los juegos de azar. Todo parecía glamoroso, pero la verdad era mucho más oscura. Tras esas fachadas elegantes se movía el dinero de la droga, la prostitución y la extorsión, mientras el país se sumía cada vez más en la desigualdad. La situación llegó a su punto máximo en 1946, en lo que sería la cumbre de poder para Lansky, la Conferencia de La Habana. En el Hotel Nacional, los jefes de la mafia estadounidense se reunieron para discutir sus planes de negocios y para asegurar su control en la isla. Se sentían intocables. Lansky había hecho de Cuba un refugio seguro para los capos norteamericanos, un lugar donde podían operar sin miedo. En aquella época, La Habana era conocida como Las Vegas Latino, pero con una diferencia. Aquí no había leyes que regularan el juego y la violencia. Pero mientras los mafiosos controlaban el dinero y Batista acumulaba poder, el pueblo cubano se hundía en la pobreza y la represión. La desigualdad crecía y el resentimiento aumentaba. Los barrios más humildes de La Habana vivían una realidad completamente distinta. Mientras unos pocos disfrutaban del lujo, la mayoría de los cubanos sobrevivían en condiciones cada vez peores. Los rumores de rebelión empezaban a sonar, pero ni Lansky ni Batista imaginaron lo que se avecinaba. Todo cambió en 1959. Fidel Castro y su ejército revolucionario llegaron a La Habana, y con ellos la promesa de poner fin a la corrupción y la injusticia. Uno de sus primeros movimientos fue cerrar todos los casinos y propiedades de la mafia. Lansky, quien había visto crecer su imperio en esas tierras, se encontró de pronto sin nada. La mafia norteamericana perdió todo su control en la isla y los grandes señores del crimen tuvieron que huir. Lo que Lansky y Batista habían construido se desmoronó en cuestión de días. Pero la ironía de esta historia está en lo que ocurrió después. Fidel Castro había prometido libertad, igualdad y justicia para el pueblo cubano, pero lo que instauró fue otra cosa. Con el paso de los años, el régimen revolucionario se tornó en una dictadura aún más opresiva, donde las voces críticas eran silenciadas y el control sobre cada aspecto de la vida de los cubanos se volvió absoluto. Las cárceles se llenaron, la censura se convirtió en norma y aquellos que soñaban con una vida mejor pronto descubrieron que su libertad había sido cambiada por una nueva forma de represión. Así, el país que Lansky y Batista habían corrompido para su propio beneficio se transformó en un estado de vigilancia y control, donde el miedo reemplazó a la opulencia de los casinos. Al final, la historia de la mafia en Cuba no es solo una historia de un imperio de juego y corrupción que se derrumbó, sino también de una revolución que traicionó sus propias promesas. Los cubanos pasaron de estar bajo el control de unos pocos mafiosos a vivir bajo la mano dura de un dictador. En lugar de liberación, encontraron nuevas cadenas. Y así, lo que comenzó como un sueño de libertad acabó en una pesadilla de opresión, mostrando que al final el poder absoluto, venga de donde venga, siempre termina perjudicando a los mismos, al pueblo.